Sergio Aguayo, y bueno, en un momento más estaremos enlazados con el doctor Lorenzo Meyer y con Denise Dresser, pero comentábamos en el corte, Sergio, buenos días y bienvenido, un tema para la capital de la República Mexicana, un asunto que has estado siguiendo de cerca y que tiene que ver con el ordenamiento urbano, con la permisividad o no para construir en la capital de la República Mexicana. Cuéntanos de este tema que efectivamente está causando pues cierto revuelo en la capital del país. Mira, no es solo en la capital del país, Carmen. Todo el país padece las consecuencias de un urbanismo desquiciado, salvaje, que altera los planos. Las ciudades han crecido sin orden alguno, salvo una que otra excepción. La capital es particularmente importante porque, al amparo de la vivienda de interés social, el gobierno del Distrito Federal autorizó hace ya más de una década la norma 26. Y con la norma 26 se ha especulado en la construcción de edificios de una manera extraordinaria, porque construían edificios en el Pedregal o en San José Insurgentes, por ejemplo, como si fuera interés social, pero eran en realidad edificios de lujo. La corrupción llegó a tanto que se suspendió la norma 26 hace un año y meses, y está paralizada esa norma, y ahora están proponiendo el gobierno del Distrito Federal, a través de una secretaría bastante corrupta, la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda, SEDUVI, muy opaca, están promoviendo las normas 30 y 31. Estas normas 30 y 31 quieren enfrentar un problema gigantesco que resumo con unas cifras. Los bosques del sur han sido poblados por 1.700.000 personas en los últimos 15 años. Zonas de protección están siendo pobladas de una manera irracional, porque de ahí viene el 80% del agua de la ciudad. Para remediar esto salen con la norma 30 y 31, que quiere redensificar cualquier colonia de la ciudad. Para empezar, son 670 las que están en la lista inicial. Ahí se podrá construir sin límite de tamaño. Según los proyectos que se conocen, son para permitir vivienda de interés social. En la práctica, el problema de fondo es que el gobierno del Distrito Federal no ha mostrado ningún interés en controlar la corrupción que rodea la construcción de edificios en esta ciudad. Tenemos un urbanismo salvaje que está desquiciando a la ciudad de múltiples maneras. No me quiero meter en dar demasiados detalles, pero estamos ante una situación muy grave de que, si continúa esta falta de racionalidad en el crecimiento de la ciudad, destruiremos los bosques del sur, con lo cual le quitamos viabilidad acuífera a la ciudad, nos quedamos sin agua, simplemente, porque de ahí viene buena parte del agua que luego se extrae, y al mismo tiempo estamos condenando a un buen número de colonias, San José Insurgentes, Guadalupeín, en Azcapotzalco, en fin, por toda la ciudad, a construcciones que no toman en cuenta los servicios que ofrecen. Esa es la problemática que está en juego y sobre la cual no se ha prestado atención, porque hay una colusión de intereses. Los grados de corrupción en esta área son enormes, y ahí participan las delegaciones, el gobierno central, los desarrolladores, que tienen ganancias enormes. Y aquí en Polanco, donde está Anzures, donde está ubicado MBS, lo vemos cómo se ha ido transformando el entorno para hacerse cada vez más hostil. Pues ahí está, Sergio Aguayo, este tema que propones para seguirlo muy de cerca, desde luego, y bueno, pues gracias por comentarlo con estos elementos de información relevantes. Denise Dresser, buenos días, bienvenida. Buenos días, lamento la demora, pero tiene que ver mucho con los problemas urbanos que Sergio describe.
y que explican, los problemas que Sergio ha puesto sobre la mesa, explican por qué la ciudad se ha vuelto tan disfuncional, tan agreste para sus habitantes. Y se trata de desarrolladores en colusión con jueces, en connivencia con la Secretaría del Medio Ambiente, en complicidad con la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vialidad, en compadrazgo con los jefes delegacionales, irregularidades como obras basadas en permisos que no van de acuerdo con los planes delegacionales. O falsos. Sí, obras que son construidas sobre estudios que no están técnicamente sustentados y que han sido llevados a cabo como simples trámites administrativos ante las autoridades, que son irresponsables. Irregularidades como el hecho de que no se hiciera una consulta pública en el caso de la Supervía, como bien lo subrayó en su momento la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal. E irregularidades que llevan a la privatización de espacios públicos, como ha ocurrido en las zonas aledañas al bosque de Chapultepec, y he ahí la herida que constituye la Torre del Bicentenario 2, esa obra que está a punto de terminarse, Pedregal 24, construida con sobre todo una serie de abusos, irregularidades, ilegalidades permitidas. En el momento en el que se complete esa torre, va a ser intransitable la vialidad en esa zona, y la obra simplemente representa todo aquello que vecinos, colonos, especialistas en temas ambientales y urbanos vienen denunciando desde hace mucho tiempo en la Ciudad de México, y es lo que he descrito, el hecho de que las decisiones no se toman con base en el interés público o con base en un buen diseño urbano o con base en priorizar a los colonos, los habitantes, los peatones por encima de los automóviles o los intereses de los desarrolladores inmobiliarios. Muchos de ellos que salieron del gobierno del Distrito Federal se van a trabajar a las inmobiliarias, conocen los huecos en la ley, se aprovechan de esos huecos para después erigir obras contra las cuales los vecinos poco pueden hacer, colocándonos en una situación de indefensión ante el atropello y la colusión de las autoridades con desarrolladores y, yo insistiría, también jueces. Sergio. Para agregar una enorme paradoja, el PRD está exigiendo una consulta sobre la energía, pero en el tema del urbanismo no consulta a la ciudadanía de la capital. De manera sistemática, el gobierno del Distrito Federal y el PRD excluyen a la ciudadanía, y lo digo con evidencia. Por ejemplo, en la discusión de las normas 30 y 31, la Asamblea Legislativa, el gobierno del Distrito Federal, todas las instituciones han excluido a los vecinos agrupados en su suma urbana, se llama una red de vecinos de toda la ciudad, que tienen una opinión sobre el tema. No se les toma en cuenta. Lorenzo Meyer, ¿algo que decir al respecto? Doctor, buenos días y bienvenido. Muy buenos días, Carmen. Bueno, este tema es uno muy viejo. Los urbanistas, los historiadores del urbanismo en la Ciudad de México, por lo menos, nos muestran que ya desde el Porfiriato había una liga muy clara e importante entre aquellos personajes que eran capaces de lograr del gobierno una concesión, un permiso para, por ejemplo, llevar a cabo la Colonia Roma o la Santa María la Ribera. Era una fórmula muy, pues casi muy segura. Se daba el permiso, se tenía la conexión política en primer lugar, luego se daba el permiso, se conseguía un recurso para abrir las calles, el drenaje, etcétera, y ahí se tenía ya una un seguro para ganar bastante. Luego las cosas se pusieron todavía más interesantes. No era necesario tener el dinero. Recuerdo un estudio que hizo una colega del Colegio de México, Carmen Moreno, sobre esto, Alejandra Moreno, sobre esto del el urbanismo, y la fórmula era todavía más sencilla, Carmen.
tú tenías la liga política, conseguías el permiso para urbanizar, entonces con ese permiso conseguías el dinero de alguien o lo transferías a quien sí podía hacer la urbanización, pero el núcleo central estaba en la conexión política. Quien la tenía, incluso sin ser arquitecto, urbanista y sin tener el dinero, el capital necesario para llevar a cabo las obras en donde adecuabas el terreno para luego venderlo, ya se podía hacer un negocio. Y bueno, eso ha ido evolucionando hasta llegar a lo que nos acaban de decir Sergio y Denise. Las delegaciones tienen en esto de los permisos de construcción pues una mina de oro. Todo está todo tiene una racionalidad muy clara desde la perspectiva individual. Es claro como el cristal, pero el interés colectivo, ese es el que desaparece. Y aquí se tiene uno que ir al tema de la corrupción. En una de las entrevistas que ahora ha estado dando el presidente Peña Nieto, señala que la corrupción es un tema cultural. Cultural, dijo, sí, cultural. Su columna de hoy, Silva Herzog, lo toma eso como punto central. Sí. ¿Y cómo no? Si esto es cultural, entonces esperémonos 2 o 3 generaciones a que la cultura cambie, porque en eso la politología pues tiene una de las pocas cosas claras. Lo que más tarda en cambiar es la cultura cívica en particular. Tarda muchísimo. A la velocidad a la que van otras de las variables, pues nos vamos a quedar sin ciudades, porque de aquí a que uno tenga funcionarios realmente honrados, ya se llevó el tren al agua, al medio ambiente, a la viabilidad, etcétera. Entonces, por ahorita, en este momento, pareciera que no hay solución, porque si la corrupción está en el centro y la corrupción va a tardar tanto en cambiar, porque las instituciones no hacen nada por impedir esa corrupción, pues mi querida Carmen, estamos fritos. Espero que no sea ese el caso. Fritos, dices, Lorenzo Meyer. Bueno, pues ahí quedan varios temas abiertos. Denise, Sergio, Lorenzo.